Hola, ¿qué tal amigos de Interfaz? Muy buenos días, es un gusto saludarlos esta mitad de semana, miércoles 5 de septiembre del 2018. Muy buenos días en todo lo largo y ancho del país. Saludo con mucho gusto a Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Hoy tendremos muchos temas de qué hablar. Iniciaremos con un tema muy importante a nivel mundial, que es las estrategias y las opciones de alfabetización. Esto en todos los sectores de la población, principalmente en los adultos. Saludo con mucho gusto a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy buenos días. Omar, muy buenos días. Siempre es un placer saludarte y sobre todo agradecer a todos los que nos acompañan desde sus hogares a lo largo y ancho de la República Mexicana por el 14.2 y que consumen los contenidos de la Agencia Informativa de Educación de México, también a través de las redes sociales, en las cuentas AIEDMX por las siglas de la Agencia Informativa de Educación de México. Les damos la bienvenida a Interfaz, los invitamos a que nos acompañen en la siguiente hora y media. Hoy, miércoles 5 de septiembre en Interfaz, este 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha para hacer conciencia sobre los logros, desafíos e importancia de alcanzar los niveles más bajos del analfabetismo. Es el tema de nuestro reportaje del día. Nos visita en Interfaz Jorge Galván, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de México, quien nos viene a platicar del Día Internacional de la Alfabetización. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación es una realidad. Conoce en qué consiste con nuestro reportaje Industria 4.0 TICS Educación. Se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero, el Encuentro Internacional de Jóvenes rumbo a la Agenda 2030 y tendremos un enlace en vivo con nuestro enviado especial, Emanuel Morales. ¿Sabes qué es el Códice Boturini? Conócelo en la nota de la conferencia que se llevó a cabo en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. En nuestra sección Tacuba 8 del Museo Nacional de Arte, platicaremos de la renovación de las salas que se realiza desde el 2014 y mucho más. No dejes de verla. Y en los deportes, Eduardo Gaitán nos presenta un trabajo sobre el Instituto Colimense de Cultura. No te muevas de tu lugar porque lo mejor de la información en educación está aquí en Interfaz. ¡Comenzamos! Antes de entrar a los temas que nos conciernen esta mañana en Interfaz, permítame comentarles el posicionamiento de la Agencia Informativa de Educación de México sobre lo que está pasando en la UNAM y, por supuesto, condenamos cualquier tipo de violencia que se esté suscitando en las instalaciones y en los alrededores de Ciudad Universitaria. Por supuesto, contra los llamados porros que se han hecho presencia en estas manifestaciones pacíficas de estudiantes que piden diálogos y mejoras en lo que son los SH, lo que son las prepas y, por supuesto, Ciudad Universitaria. Así que desde la Agencia Informativa rechazamos cualquier acto de violencia y, por supuesto, que entren dentro de la legalidad o sean condenados estos jóvenes que ya fueron expulsados dentro de estas primeras horas, 18 jóvenes expulsados de manera definitiva por estos actos vandálicos en la UNAM. Así que también les estaremos dando todos los detalles de lo que suceda durante este día. Hay varios paros en EduByte, este programa de la Agencia Informativa de Educación de México que conduce mi compañero Enrique Lascano de lunes a viernes a las 9 de la noche por Televisión Educativa. Vámonos ahora sí. El analfabetismo es uno de los principales retos que se tiene en el mundo. La agencia, estos programas de la ONU que tienen como proyecto 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, justamente busca disminuir en un 4% el analfabetismo a nivel mundial. En estos momentos hay más de 750 millones de adultos que no saben leer y que no saben escribir. Por esto estos esfuerzos dentro de la comunidad internacional y, por supuesto, auspiciados por la ONU dentro de las estrategias, porque es importante que la gente tenga la capacidad de leer y de escribir, bueno, porque tiene la posibilidad de interpretar mejor todo lo que sucede a nuestros alrededores. Estos son agentes de cambio. Cuando una sociedad, cuando una comunidad, por más pequeña que sea, tiene la capacidad de de escribir y de leer,
entonces es un factor de cambio porque se involucra constantemente en las decisiones de la sociedad. Es muy importante esto. México tiene el compromiso de terminar este año con la erradicación del solo tener un 4% de analfabetas. Es una lucha importante que se ha venido haciendo durante los últimos años, eliminar el analfabetismo en un 4%. Así que iniciamos con este tema. Acompáñenos. Así es, Omar, y precisamente este 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha que busca generar conciencia para garantizar el derecho a la educación de la población. Nuestro país se puso como meta para este año reducir a 4% este índice de analfabetismo. Las autoridades aseguran que hay notables avances, pero también reconocen los retos pendientes. No saber leer ni escribir es una gran barrera para la vida diaria, sobre todo en la edad adulta, cuando la imposibilidad de comprender un mensaje obstruye el desarrollo personal. Una persona analfabeta es aquella que tiene 15 o más años de edad y no sabe leer ni escribir. En México, más de 4 millones de personas tienen esta condición, lo que equivale al 5.5% de la población. La meta gubernamental es que al final de la presente administración, la cifra disminuya a menos del 4%, alcanzando la alfabetización plena, según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se supone avanzar en ese camino con aproximadamente 340,000 mexicanos, a los que tenemos que incluir ahora en la categoría de plenamente alfabetizados. La encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra que 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de más de 15 años no saben leer ni escribir. En los últimos 45 años, en el país disminuyó el porcentaje de analfabetismo, al pasar de 25.8 a 5.5%, gracias a esfuerzos importantes de alfabetización y el incremento de la cobertura educativa. Esto ha impactado de manera positiva en la vida de las personas, como el caso de Reina Durán Morales, gobernadora del asentamiento Rarámuri Ladrilleras en Chihuahua. La verdad es un orgullo de seguir adelante el estudio porque es tan importante de aprender a leer y escribir, porque cuando no sabes ni leer ni hacer una letra es una tristeza, porque no sabes ni qué es lo que dicen. Y la verdad, yo ahorita me siento muy contenta porque yo ya sé leer y escribir. Aunque a nivel mundial se ha incrementado la alfabetización, todavía hay alrededor de 758 millones de adultos que no saben leer ni escribir una frase sencilla. Por ello, el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, para destacar el derecho a la educación, además de reflexionar sobre los avances que se han obtenido y afrontar los próximos desafíos en la lucha contra el analfabetismo. En nuestro país, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos asumió las acciones para aumentar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos, sobre todo de aquellos con más rezago educativo. A través de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, desde 2014 se trabaja para disminuir el índice de analfabetismo a 3.4%, lo que implica alfabetizar 2.2 millones de personas en educación primaria e impartir educación secundaria a 3.1 millones de mexicanos. Y recomiendo a las personas que no tienen estudios, pues que se arrimen al INEA y investiguen, y nunca es tarde para seguir adelante. Es un cambio muy grande y se siente uno muy diferente, y para seguir adelante le sirve a uno de mucho, y pues yo lo recomiendo mucho. En este año, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra bajo el lema La alfabetización en la era digital, con el propósito de determinar las competencias en lectoescritura digital y aprovechar las oportunidades que brinda la era tecnológica. Siguiendo este objetivo, en México se promueve la alfabetización por medio de herramientas digitales. Pues ahí está interesante, Ana Cristina, estos esfuerzos. Así es, y muy interesante el tema de este año que incluye la era digital. Vamos a seguir hablando de este tema después de una pausa. Regresamos, esto es Interfaz.
Así es, Ana Cristina, veníamos hablando sobre la importancia de vertir en alfabetismo en el mundo. En América Latina hay ejemplos notables de programas de alfabetización. Nuestro compañero José María Merlo nos preparó el siguiente reportaje con base en investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los procesos de alfabetización ofrecen alternativas para que cualquier persona pueda continuar sus estudios por medio de diversas políticas e iniciativas. A través de espacios de formación, ayudan a aprender a leer, escribir y realizar las operaciones matemáticas básicas. En Argentina, desde 2004 se impulsa el Programa Nacional de Alfabetización, Encuentro, mismo que amplió su oferta a personas mayores de 18 años interesados en terminar su primaria. También facilitó la forma de cursar la primaria y secundaria por medio del Plan FINES, que brinda la opción de realizar los estudios en modalidades flexibles. Estas iniciativas son articuladas por la Dirección de Educación de Adultos y la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Argentina, mientras que en Brasil, desde 2005, se creó la Comisión Nacional de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos. La entidad tiene por objetivo asesorar al Ministerio de Educación en la formulación e implementación de las políticas nacionales y la implementación de acciones de alfabetización. Este país iberoamericano se ocupa principalmente por la inclusión de todos los brasileños en la educación. Por ese motivo, otorga la medalla Paulo Freire como un incentivo para las instituciones que promueven la continuidad de estudios y ofrecen prácticas inclusivas en sus programas de educación para jóvenes y adultos. Además, en los programas de alfabetización incluyen el método Língua Brasileira de Sinais, lengua visual y espacial articulada a través de las manos, expresiones faciales y el cuerpo. La diferencia de lenguaje se convierte también en un obstáculo para el aprendizaje. Bolivia es de los países que atiende esta situación. Con su proyecto de bialfabetización quechua-castellano, que comenzó a aplicarse en 1999, trata de alfabetizar simultáneamente a las personas que hablan estos idiomas. De esta forma, personas bilingües pueden aprender a escribir y leer en ambas lenguas a la vez. México es un país que incluso en 2011 recibió el premio de alfabetización otorgado por la UNESCO, Rey Sejong, por su programa de alfabetización indígena que el Instituto Nacional para la Educación de Adultos impulsa en 45 lenguas. El INEA es el organismo que se encarga formalmente de coordinar la alfabetización en este país norteamericano y que, además desde el año 2000, impulsa plazas comunitarias que, mediante el uso de programas educativos en computadoras, ofrece alternativas de estudio para jóvenes y adultos de todos los niveles educativos. Todas las políticas e iniciativas son medidas por diferentes entidades para evaluar si son útiles o implementar otras para combatir el analfabetismo. Son realmente relevantes los esfuerzos que se están haciendo en toda la región iberoamericana para reducir el analfabetismo al 4%. Y bueno, ¿por qué el 4%? Lo comentábamos a lo largo de esta semana con las diferentes entrevistas que hemos tenido al respecto. Es porque el 4% se considera ya un porcentaje de personas que pues ya quedan fuera de los alcances de la alfabetización debido a diferentes factores, como lo puede ser alguna discapacidad o capacidad diferente en el aprendizaje, como lo puede ser una enfermedad, etcétera, ¿no? Dentro de ese margen del 4%, así que se considera un país alfabetizado aquel que está en 4% de analfabetismo. Así es, y cada país cuenta con sus diversas clasificaciones, estadísticas, geografías. Por ello, es importante entender que cada país asume su responsabilidad y sus programas especializados para cada perfil de analfabetismo que sustentan. Por eso veamos en esta nota que nos presentaron aquí en la Agencia Informativa de Educación de México, pues cómo cada país va adecuando sus circunstancias. Y es bien interesante, Ana Cristina, porque precisamente vamos a ver ahora el caso de un país pequeño, pero que es todo una referente en temas educativos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Así es, Omar, y bueno, es muy interesante que se esté incluyendo este año a pues las cuestiones digitales que sin duda alguna ayudarán a hacer grandes avances en el tema del analfabetismo. Y precisamente del país que hablabas, Omar, es Cuba, es una de las pocas naciones que están declaradas libres de analfabetismo. Parte medular de este logro es gracias al programa Yo Sí Puedo, que ahora ha sido adoptado por más de 30 países alrededor del mundo. Veamos de qué se trata. Cuba ha ayudado a combatir el analfabetismo alrededor del mundo con el programa Yo Sí Puedo. Este programa cuenta con un método de enseñanza propio y su objetivo es atender a jóvenes y adultos. Los pasos son número, fonema o letra, imagen,
porque una imagen da una confianza extraordinaria en el aprendizaje. Cuando él ve la imagen de una casa, él no sabe que debajo dice casa, pero sí rápidamente dice casa. Y le estoy dando confianza y estoy contribuyendo a elevar la autoestima. Y ya desde que él está diciendo casa, casi todos creen que él sabe leer. En conjunto, se trata de un programa audiovisual repartido en 65 clases, incluye un manual y se apoya con el trabajo de facilitadores preparados para aplicar este método. La idea original de esta forma de enseñar fue del expresidente Fidel Castro en el año 2001 y su desarrollo estuvo a cargo de la pedagoga Leonela Relis. Era necesario que Cuba, a partir de esa deuda que tenía de solidaridad con otros pueblos, pudiéramos ayudar a otros países que tienen este problema del analfabetismo. Esta técnica de alfabetización se adaptó en el 2003 para aplicarse en Venezuela y desde entonces Yo Sí Puedo ha sido implementada para hablantes de inglés, francés, portugués, aymara, suajilí y otras lenguas maternas, así como el lenguaje braille. Una de las particularidades de esta técnica de enseñanza es que antes de su aplicación hay un proceso de adaptación y acondicionamiento a la cultura de los estudiantes que la reciben. Así es como se ha alfabetizado a alrededor de 10 millones de personas en unos 30 países. La aplicación de este método ha tenido buenos resultados en México, Ecuador, Argentina y Paraguay, entre otros países de Latinoamérica, además de ayudar a lograr el reconocimiento como países libres de analfabetismo a Venezuela y Bolivia. Pero este programa no ha sido exclusivo de América Latina, también ha sido llevado a países de África y los gobiernos de Canadá, Nueva Zelanda, Australia y España también están aprovechando las posibilidades que brinda este programa para alfabetizar a jóvenes y adultos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas sobre el analfabetismo y otros más, aquí en Interfaz, en unos momentos. En India se conmemora el Día del Maestro. El origen de la festividad es anecdotario, pues esa fecha era cumpleaños de Sarvepalli Radhakrishnan, segundo presidente constitucional, quien pidió que en lugar de festejarlo a él, se dedicara ese día a reconocer el trabajo de los profesores. Vamos a seguir hablando de las estrategias que se tienen aquí en México precisamente para revertir el analfabetismo. Nos acompaña el maestro nuevamente, lo cual es un gusto, el maestro Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de México. Maestro, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirme otra vez aquí en el estudio. Es un placer estar acompañándolos esta mañana para hablar del tema que nos compete esta semana, ¿no? Así es. De entrada, déjame preguntarte, cuando viniste, decías, hablábamos de la meta que se tiene, ¿no? Del 4% de reducir el analfabetismo en México. ¿Cómo van las cosas? Nos vimos hace más o menos un mes. ¿Cómo van las cosas? Correcto. Mira, en el contexto del informe presidencial sexto del señor presidente Enrique Peña Nieto y de la meta que se estableció a partir de la llegada de Otto Granados a la Secretaría de Educación Pública, de alcanzar el 4% hacia el final de la administración, esta administración llegó con un 6.3% de analfabetismo a nivel nacional y hoy estamos por debajo del 5% por primera vez en la historia del país. Cosa que hay que reconocer porque hay un documento de 1956 de la UNESCO que avala que un territorio que está por debajo del 5% puede ser ya considerado un territorio como libre de analfabetismo. Entonces nosotros estamos ya en las vías de considerar a México a nivel nacional como un territorio libre de analfabetismo, como lo han hecho otros países de la región. Por ejemplo, Cuba. Bolivia, Venezuela. Los países del eje bolivariano, digamos, han destacado al ser considerados territorios libres de analfabetismo. Y afortunadamente nuestro país está en vías de serlo. Claro. Porque por primera vez en la historia estamos por debajo del 5%. Claro.
pues interesante esta postura. Jorge, platicábamos justo antes de entrar al aire sobre pues que esta es una semana muy importante para el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, porque cumplen 37 años como institución combatiendo este problema en México. Y además, por supuesto, porque el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional contra el Analfabetismo. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los mayores aciertos de esta institución a lo largo de estos 37 años y los retos que tienen todavía por venir? Mira, yo creo que es destacable, sobre todo en la semana del informe del señor presidente, en la semana de, como dices, que el instituto cumple 37 años y que este fin de semana es el Día Internacional de la Alfabetización, el decir que en esta administración, estos 6 años, han salido del rezago educativo 6.06 millones de personas, es decir, 6.06 millones de personas han transformado sus vidas a través del INEA, saliendo del rezago en cualquiera de sus 3 vertientes, es decir, han aprendido a leer y escribir, han obtenido un certificado de primaria o bien han obtenido un certificado de secundaria. Entonces, el trabajo del instituto, junto con la visión del señor presidente de la República y, en su momento, Aurelio Nuño y ahora Otto Granados, han llevado al instituto a revolucionarse para tener una aceptación de lo que es nuestro modelo para la educación en la vida y el trabajo, el MEVIT, que es el corazón, es el alma, es la columna vertebral del INEA, lo que permite que 6.06 millones de personas hayan salido del rezago educativo en solamente esta administración. Lo que ninguna otra administración había logrado en solo 6 años, esta administración lo logró. Y creo que es algo de reconocerse porque por primera vez en la historia del instituto en 37 años se están aplicando estrategias de focalización. Es decir, identificamos al usuario que no tiene primaria, secundaria o que no sabe leer y escribir y vamos hacia donde están. Y los atendemos en donde están, porque creo que el Estado mexicano, y es una convicción que nos ha transmitido, por ejemplo, el director general Gerardo Molina, que hay que atender a los usuarios, a las personas que están en condición de rezago, ahí en donde están y que más lo necesitan, y que son las personas fundamentalmente que no saben leer y escribir. ¿Cómo ha sido esta evolución en las estrategias, en los procesos de alfabetización después de 37 años? Pues las cosas cambian, ¿no? Afortunadamente tenemos más herramientas tecnológicas. ¿Cómo ha sido esta evolución en las estrategias y procesos de alfabetización desde el seno del INEA? Mira, yo creo que hay que contextualizar la labor de alfabetización, que no es la misma que en 1921 emprendió José Vasconcelos cuando era secretario de Educación Pública, que empieza estas grandes jornadas de alfabetización, ir a los campos, ir a las ciudades, a los centros urbanos, ir a las fábricas, a alfabetizar a las personas. No es tampoco el proceso de alfabetización que siguió Jaime Torres Bodet, quien, por cierto, él ha sido el único latinoamericano secretario general de la UNESCO que previo al establecimiento del Día Internacional de la Alfabetización en 1965, él lo fue una década anterior, planteando las bases de lo que sería un mundo volcado hacia la alfabetización. Y después, posteriormente, con la creación del INEA en 1981, tenemos los grandes ejes de alfabetización que fueron 1988 y 1989, que seguramente no se van a volver a repetir en la historia del país, porque las personas que están en rezago educativo están siendo focalizadas en estados clave. Por ejemplo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, la península, Quintana Roo, Yucatán, tienen personas concentradas que no saben leer y escribir en español. Pero nos abre una nueva vertiente aquí, una vertiente de discusión teórica, que lo teníamos la semana pasada en el seminario del aniversario del instituto. Sí. Una persona que no sabe leer y escribir en español es una persona analfabeta, pues hay quienes consideramos que no, que si sabe leer y escribir en su idioma original, en su lengua materna, es una persona alfabetizada. Porque como ustedes bien saben, este país, México, no tiene una lengua oficial. Es decir, nosotros somos un estado plurinacional, plurilingüístico que reconoce a los pueblos originarios, independientemente si hablan español o no. Entonces ahí tenemos ya un problema de medición del analfabetismo en México. Porque si bien ya estamos debajo del 5%, seguramente si reconociéramos derechos constitucionales de lectoescritura en lengua original, estaríamos por debajo del 3%. Claro. Y creo, Jorge, que ese es un punto muy importante y que es uno de los grandes retos que el INEA ha sabido manejar de forma bastante eficiente, que es
lo que bien comentabas, ¿no? La alfabetización en las distintas lenguas que pues están identificadas y reconocidas en nuestro país. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y al regresar me gustaría que nos comentaras un poco más de eso y también de los distintos ejes que ustedes utilizan para pues sus estrategias de alfabetización. Claro, adelante. Estamos en Interfaz, no se vayan, seguimos hablando de este interesante tema. ¿Qué vieron en este seminario? Estuvo padre porque En 1638 nace Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Falleció 4 días antes de cumplir 77 años. En 1997 fue lanzada la Voyager 1. Se trata de la sonda que mayor distancia ha recorrido. Actualmente está a más de 16,000 millones de kilómetros. Fue la primera en tomar imágenes cercanas de los satélites de Júpiter y Saturno. Seguimos platicando con el maestro Jorge Galván Romero. Él es delegado del Instituto Nacional para la Evaluación de los Adultos en la Ciudad de México. Y antes de irnos a corte, yo te preguntaba, Jorge, ¿cómo es que hacen para también hacer esta alfabetización en lenguas indígenas y las estrategias diferentes que ustedes siguen para lograrlo? Sí, miren, nosotros tenemos 64 variantes lingüísticas en México, que a veces entre broma y realidad sí lo decimos, que ni siquiera la CDI cuenta con una disposición para preservar el acervo lingüístico nacional como lo hace el INEA. Porque nosotros, más allá de preservarlo, lo utilizamos para la alfabetización. Siguiendo el modelo de Paulo Freire de la palabra, ¿no? Nosotros tenemos un modelo que es el indígena bilingüe, el MIBU, que lo aplicamos mayoritariamente en los estados que tradicionalmente se ubican como rezago educativo en lengua indígena. Nosotros también tenemos el trilingüe, que ya lo aplicamos en Oxnard, en California. Entonces ya tenemos con Casa Durango, en Los Ángeles, y en Oxnard, en California, el modelo trilingüe, que es alfabetización, no solamente, por ejemplo, ahí es Mazahua y Triqui, y inglés y español. Entonces ya se vuelve una complejidad mucho más allá de las 64 variantes lingüísticas, que es la riqueza nacional de México, porque luego, por ejemplo, vamos a los países andinos, cuando tenemos las reuniones internacionales del instituto, vamos a los países andinos y dicen, no, pues que el quechua, ¿no? Y tienen otra lengua, no me acuerdo cuál era, pero son 2 lenguas que comparten ahí en la región andina, y les decimos, pero nosotros tenemos 64 lenguas indígenas, y tenemos también el modelo que ya es ganador del premio UNESCO al reconocimiento de la alfabetización del MEBIT, que tenemos nuestros módulos en lenguas indígenas. Entonces el reto es la aplicación no solamente de un modelo bilingüe, sino ya de un modelo trilingüe, e inclusive de atención en alemán bajo del siglo XIV, en la zona de Chihuahua, por ejemplo con los menonitas, o con los chino-mexicanos, que viven en la zona de Tecate y de Mexicali, que son hijos de inmigrantes chino-americanos, que vienen a territorio nacional, pero por no saber español, están en condición de rezago educativo. Claro. Y nos vuelve a la discusión esta de, sí, ¿en realidad son analfabetas o no lo son? Claro, claro. En ese sentido, y ahorita que dabas este mapeo de grupos, pues sí, que finalmente viven en México y se está buscando alfabetizarlos, ¿cuáles son esos grupos, no sé si sean ellos o hay otros, que ya entrando esta recta final para lograr este alfabetismo a nivel nacional o llegar al 4%, ¿cuáles son esos grupos más difíciles, vulnerables, a los cuales se quiere acceder a la alfabetización, pero cuesta trabajo? Mira, la UNESCO determina que por debajo del 2% las personas están en condición de rezago en analfabetismo residual. ¿Qué es esto? Que por cuestiones motrices, por cuestiones psicológicas o por distintas cuestiones culturales, socioeconómicas, esas personas no están en disposición para entrar en un proceso de alfabetización bajo el modelo del MEBIT o el modelo que sigue el sistema escolarizado nacional.
Es decir, nosotros estamos en muchas entidades, incluyendo, por ejemplo, la mía, la Ciudad de México, por debajo del 2%, y son personas de difícil acceso, de difícil disposición y que seguramente no están en condiciones de ser alfabetizadas. Correcto. A pesar de que el servicio tiene que seguir otorgando, el tema de la alfabetización ha dejado de ser prioritario en distintas zonas del país, incluyendo la Ciudad de México, razón por la cual se pone en énfasis que el rezago educativo nos ha pasado a ser primaria y secundaria. Y ese es el reto hacia donde tiene que ir México después de que se establezca que es un territorio libre de analfabetismo. Que si bien es importante y importantísimo el Día Internacional de la Alfabetización para delinear las estrategias y cómo vamos, también tenemos que repensar hacia dónde vamos en el futuro, porque la alfabetización digital también es un tema importante que viene a futuro y que la UNESCO ha subrayado categóricamente. Pero el tema de primaria y secundaria se nos vuelve importante en la Ciudad de México, en los centros urbanos nacionales, por ejemplo, León, Guanajuato, Monterrey, Tijuana, en donde se concentra la mayor parte de personas en condición de rezago educativo, y tenemos que pensar más allá de la alfabetización, ver cómo estamos otorgando las herramientas para un mundo laboral en constante cambio y que no existen las herramientas digitales otorgadas por el Estado y que hay que movernos hacia allá. Claro. Y precisamente, Jorge, platícanos un poco más sobre este Día Internacional y qué es lo que el INEA está organizando para, pues, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque para eso es para lo que sirven estos días. Ya, el día de ayer hubo un seminario elaborado por el Nacional, encabezado por el director general Gerardo Molina, ahí en el Centro Médico Siglo XXI, un auditorio bonito, padrísimo, y hubo ponencias por parte de todas las estructuras del INEA. Y el próximo martes vamos a organizar un gran seminario en el Salón Iberoamericano, bellísimo salón, ahí del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública, donde va a asistir el director general de CREFAL, va a asistir personal del Coneval, ¿no? de la medición de la pobreza y la evaluación de la pobreza, para poner en contexto no solamente el Día Internacional de la Alfabetización en México, sino también las rutas estratégicas hacia donde tiene que moverse, no solamente a nivel nacional, sino en la Ciudad de México, y ver cuáles son los retos que tenemos para aprovechar el bono demográfico en el sentido de alfabetización digital, pero también de reconocimientos y certificación, tanto para el mundo laboral como para el retorno de las personas a una orientación académica y que retomen una ruta académica que los lleve a concluir inclusive bachillerato y la universidad. No, pues sin duda alguna importantes. También nos hablas de un seminario que tuvieron presente. Digo, esto es importante porque también, además del trabajo diario que hacen, pues también es importante que ustedes arrojan bastante teoría sobre los temas que ustedes trabajan. Por supuesto, porque nosotros estamos en la convicción de que teoría sin práctica y práctica sin teoría difícilmente van a converger para alcanzar, uno, las metas, y dos, reconocer y transformar vidas. Porque si lo que estamos haciendo es transformar vidas con educación de calidad a través de los servicios que presta el INEA, tenemos que sentarnos a reflexionar y a teorizar sobre el modelo que tenemos y ver cuáles son las mejores estrategias para alcanzar los objetivos planteados. La semana pasada en Campeche tuvimos nuestro colegio de directores el día jueves, pero el día viernes la maestra Celia, la directora académica del Instituto a nivel nacional, organizó un gran seminario de discusión de la política educativa del INEA. No solamente las estrategias de alfabetización, sino las estrategias de primaria y secundaria, que van alineadas a las estrategias que está alineando y los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, las Naciones Unidas, que es el énfasis que da la UNESCO este fin de semana con la celebración del Día de la Alfabetización. Perfecto, pues muy interesante todo lo que nos comentas, Jorge Galván Romero, maestro Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en la Ciudad de México. Te agradecemos mucho y bueno, seguiremos muy de cerca las actividades del INEA todo este año que termina y por supuesto siempre. Muchas gracias. Por la invitación. Al contrario, gracias. A la orden. Estamos en Interfaz, no se vayan, tenemos más. Y el mundo ha iniciado el camino de la llamada Revolución 4.0, un término que irá usted
relacionando cada vez más o entendiendo y escuchando en los diferentes medios de comunicación. Esta es una era tecnológica que modificará sustancialmente los procesos de producción. La educación es uno de los sectores más beneficiados por estos desarrollos, pues nos permite mejorar las estrategias de aprendizaje. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido que se modernicen los procesos educativos y de aprendizaje. De esta manera, se ha logrado el cambio de paradigmas y los docentes adecúan sus planes de estudio. ¿Cómo puedo hacer más eficiente la transferencia del conocimiento a las nuevas generaciones? Y cómo convertir el modelo de épocas pasadas a un cambio radical, dado que las mismas tecnologías de la información y la comunicación las propician. Es decir, ya no esas pláticas magistrales que damos los profesores hacia los estudiantes, sino que haya un compromiso mayor por el conocimiento, que ellos se apropien del conocimiento, lo hagan de una manera dinámica. La inclusión de las TICs a las actividades de la vida diaria se ha denominado como la Industria 4.0. Las herramientas que se han generado han enriquecido las dinámicas educativas. Hay una forma interesante de que las nuevas tecnologías han proporcionado recursos para la educación. Recursos como pueden ser cursos masivos en línea, algunos talleres o incluso mismo YouTube, que hace que las nuevas generaciones puedan tener un acercamiento a la forma en la cual se llevan a cabo distintas cosas que tienen que ver con el conocimiento y con la instrucción. Sin embargo, el ámbito educativo aún tiene retos en las tecnologías de la información y computación. Las escuelas e institutos deben generar condiciones idóneas para poder cubrir las necesidades del sector, apoyados por empresas de bases tecnológicas. Las empresas de base tecnológica que atienden el sector de las tecnologías educativas son importantísimas para el desarrollo del país, para poder comunicar de manera eficiente y con el apoyo de dichas TIC la educación en el país. No basta con que se den los elementos de cómputo con los cuales y de comunicación con los cuales es necesario hacer la actividad. Es importante la generación de contenidos, ¿sí?, que impulsen el desarrollo instruccional de las personas a cualquier nivel. En ese sentido, las TICs han impulsado la creación de nuevas carreras profesionales como Ingeniería de Sistemas de la Información, Ciencias de la Tecnología y Técnicas de Aplicaciones de Software, entre otras. Los especialistas aseguran que aún es necesario diseñar nuevas carreras innovadoras para dar respuesta a las demandas de la sociedad del siglo XXI. No hay carreras, por decirlo, donde una persona, un empleado, un trabajador esté hablando con un robot, por darte un ejemplo, o aquellas donde el médico a través de un dispositivo pueda estar monitoreando los niveles de glucosa en tiempo real. Pues así es, como bien lo comentaba el delegado del INEA y lo vemos en esta nota, la alfabetización ya no solo se trata de aprender a leer y escribir, sino hay que tener otras habilidades fundamentales como lo son el manejo de diferentes herramientas tecnológicas y digitales, que sin ellas, pues definitivamente cada vez más se va a considerar como un analfabeta a aquellos que no puedan utilizar este tipo de herramientas y convivir con ellas. Y lo hemos visto a lo largo de los espacios en Interfaz, cada vez más los eventos, por ejemplo, en ciencia y tecnología que se llevan a cabo en nuestro país, como Talentland, que ayer fue la presentación para el próximo año, este gran espacio donde convergen jóvenes de distintas partes de nuestro país y presentan las alternativas en tecnologías y en ciencia, pues se dan espacio precisamente para innovar y sobre todo a lo que a nosotros nos interesa en la parte educativa, y hay muchos avances, ¿no, Ana Cris? Así es, así que los esfuerzos en este aspecto son muy importantes. Recordemos también que cuestiones como el Internet pues ya se considera al nivel de un derecho humano, así que cada vez más tendremos que ver iniciativas en este aspecto y por supuesto también ir valorando las ventajas y desventajas, cuestiones éticas y demás que vienen, por supuesto, con toda esta revolución industrial. Ahora nos vamos a enlazar a otro evento muy importante que se está llevando a cabo en Acapulco, Guerrero. Ahí está nuestro enviado especial, Emanuel Morales,
que sigue de cerca un encuentro, el Encuentro Internacional de Jóvenes hacia la Agenda 2030, organizado por el INJUVE y otras instituciones iberoamericanas sobre la juventud, y donde se van a discutir, donde jóvenes discutirán cuáles son sus perspectivas, sus opiniones, lo que pueden aportar hacia la Agenda de Naciones Unidas 2030, que pone objetivos muy claros a cumplirse para esta fecha. Emanuel, muy buenos días. Así es, muy buenos días, Omar, Ana Cristina. Nos encontramos desde el Fórum Mundo Imperial, desde el bello puerto de Acapulco, donde en unos minutos más se inaugurará el Encuentro Internacional Jóvenes hacia el 2030, Innovación para la Transformación. Se trata de un encuentro que reúne a más de 300 jóvenes de más de 26 países, quienes expondrán algún proyecto relacionado con los 17 objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Déjenme platicarles un poquito acerca del cuarto, que habla de educación de calidad, que busca que todos los gobiernos de todos los países brinden esta educación a los jóvenes y sobre todo que ellos participen en las políticas públicas y brinden sus experiencias a otros jóvenes. A la par de este encuentro internacional también se desarrollará el 16º Encuentro Nacional de Titulares de la Juventud, quienes las autoridades justamente de este sector se reunirán para compartir experiencias y sobre todo déjenme platicarles que es el último de esta administración, así que harán un balance sobre este encuentro tan importante y también un balance sobre los 6 años que han estado a nivel federal. Por el momento, esto es el reporte que les tengo. En unos momentos nos enlazaremos con más información y en los próximos espacios de la Agencia Informativa de Educación de México. Muy buenos días. Pues ahí está, los jóvenes como factor inevitable de cambio en esta sociedad, y qué bueno que se generen estos espacios, ¿no? Donde los jóvenes puedan reflexionar, criticar, proponer nuevas realidades en estos tiempos. Así es, Omar, son 17 los objetivos del desarrollo sostenible que propone Naciones Unidas a alcanzarse en el 2030, una meta que ya está próxima a llegar y donde, por supuesto, los jóvenes tienen una injerencia importantísima. Así es, entre ellos, por ejemplo, lo que decíamos, la alfabetización, temas relacionados con el medio ambiente, el cambio climático, por eso los acuerdos de París, en fin, muchas estrategias a nivel mundial transversales que se ven en esta Agenda 2030 del desarrollo sostenible que impulsa la ONU y, por supuesto, involucra a todo el país. Así es, estaremos muy pendientes haciendo una cobertura especial de estos encuentros que nos detalla Emanuel Morales. Por lo pronto, vamos a hacer una breve pausa en Interfaz y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz, y ahora viene el momento de hablar sobre aquellos temas que nos manda la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. En esta ocasión nos invitan a conocer a los integrantes de la comunidad de la Escuela Normal Urbana de Educación Preescolar Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres. Esta escuela está en Baja California y ahí nos hablan sobre la oferta académica que tiene esta institución. Desde hace 40 años que fue fundada la Escuela Normal en el año de 1977, ha brindado oportunidades a todos los jóvenes que estudian en diversas escuelas cercanas aquí a esta Escuela Normal. Les ofrecemos todas las oportunidades para ser estudiantes y además para ser futuros profesionistas. Es un orgullo y un privilegio pertenecer a esta comunidad normalista, ya que he encontrado el apoyo, oportunidades y sobre todo motivación para continuar en la docencia. Creo que los maestros son los más preparados, están más capacitados para darte cada una de las asignaturas, te brindan todos los conocimientos que vas a requerir en el aula. Docentes que están preparados para enfrentar los retos que se presentan en la práctica escolar. Esta escuela te ofrece oportunidades que otras no, como por ejemplo son los intercambios dentro y fuera del país, son las certificaciones en inglés que nos brindan, certificaciones en TIC, y nos ayuda a desarrollarnos como profesionistas. Pues nos ofrece la modalidad de intercambio, ya sea nacional o en el extranjero, y nos brinda oportunidades de crecimiento personal. Tenemos investigación, tutorías, entonces tenemos que estar trabajando en forma constante con los diversos equipos que tenemos aquí en la Escuela Normal. Desarrollan diversos programas que nos permiten estar a la par e ir buscando día con día el ser una escuela normal a nivel superior.
ser normalista significa para mí ser agente de cambio, ser una persona que deja su huella en la sociedad, que puede ayudar a esos niños a crear un mejor futuro. Entonces yo creo que ese trabajo colaborativo es lo que nos ayuda a progresar en la educación básica en Baja California. Ser normalista es adquirir un compromiso de por vida, ya sea de manera profesional, moral y éticamente. Que es la mejor carrera que pueden elegir, es la mejor forma de vivir y es una manera muy bonita de seguir adelante. Para mí es un estilo de vida, es como darle a los demás una parte de ti. Pues son varias generaciones que han egresado y que ahorita cuando vas a la práctica te encuentras a la mayoría de los educadores que son egresadas de aquí. Y pienso que es un aporte muy bueno, ya que pues indica que la escuela te brinda esa oportunidad de que te desarrolles ya en el ámbito laboral. Es momento de enlazarnos hasta el Estado de México en nuestra sección Estudiar en el Mundo y nos enlazamos con Alejandra Aguilar Rodríguez. Ella estudia en la Universidad Autónoma del Estado de México, pero gracias al programa Proyecta 10,000 realizó una estancia académica en Canadá. Muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, primero que nada, cómo amanece ese bello Estado de México y después platícanos un poco cómo accediste a esta oportunidad para poder viajar hasta Canadá y realizar ahí parte de tus estudios. Pues yo muy bien por acá, el clima pues frío como siempre, pero bien. Yo tuve la oportunidad de aplicar para esta beca cuando estaba todavía siendo estudiante, ahorita ya soy egresada. Fue el año pasado, la convocatoria sale, creo que me parece cada verano y cada invierno, y yo apliqué para pasando otoño, bueno sí, para empezar otoño. Cuando yo apliqué para esa beca, nos piden ciertos requisitos como tener un promedio, tener el nivel de inglés, porque vas a un país donde solo hablan inglés. Y pues el proceso es un poco, estar esperando los resultados y al final publican los resultados. No siempre, las convocatorias muchas veces no siempre son tan en los plazos en los que están establecidos. Y pues ya al final me dieron la beca y pues tuve la oportunidad de ir a Canadá. Yo estuve en el estado de Columbia Británica, en una pequeña ciudad que se llama Terrace. Está en el norte, está muy casi cerca de Alaska. Pues me tocó ir en el mes de octubre, estuve yo todo el mes de octubre allá, me están con una familia nativa y pues fue una experiencia bastante enriquecedora y fue muy padre pues poder convivir con una familia, aprender las costumbres que tienen allá, pues poder convivir e interactuar y pues claro, lo que vamos pues es a practicar el idioma. Estuve también yendo a la escuela, que pues pasábamos prácticamente todo el día o la mayor parte del día ahí. Y pues en la escuela también nos atendieron bastante bien. La maestra igual era de allá y nos hacía ciertas actividades para integrarnos. Fuimos pues el grupo que me tocó fuimos de varios estados de la República y cada uno igual estuvo con diferentes familias. Y pues ya en general, pues digo, el periodo fue de 4 semanas y pues fue bastante enriquecedor toda la experiencia y pues conocer allá. Es un país muy muy bonito. Claro. Y pues costumbres y tradiciones completamente diferentes a las que tenemos aquí en México. Entonces pues sí, fue una experiencia muy buena. Y pues yo estoy muy agradecida porque pues sí que tanto nuestra escuela como el gobierno tengan este tipo de convenios que pues nos permiten aprovechar estas oportunidades para crecer en el ambiente académico y profesional. Claro, Alejandra, ¿cómo cambió tu perspectiva de la vida a futuro y si se lo recomendarías a otros estudiantes?
Sí, yo desde que llegué a México, cuando regresé de ese viaje, pues yo les compartí mi experiencia a todos mis compañeros, bueno, a mis amigos del semestre de la carrera, y pues he compartido mi experiencia con semestres abajo para que se animen y lo hagan, porque pues como son muchas veces pues son becas muy demandadas, Claro. la oferta no es tan grande, entonces no todos les dan la oportunidad, pero pues al final cuando aplicamos pues nada perdemos con intentarlo. Y creo que pues es importante que lo hagan, porque pues sí, es bastante bueno. Así es, verdaderamente te oportunidad. cambia la vida y te abre puertas. Alejandra, estoy segura que a partir de esta experiencia que nos comentaste, muchos más se van a inspirar para pues esforzarse y conseguir una beca como la tuya. Te mandamos un fuerte abrazo hacia el Estado de México y gracias. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Estamos en Interfaz, no se vayan. Y seguimos en temas culturales, continúan las actividades de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y ahí el académico e investigador Patrick Johansson impartió una conferencia sobre el Códice Boturini, este documento histórico que tiene gran importancia en la cultura náhuatl, pero para conocer todos los detalles los invito a ver la siguiente nota. El Códice Boturini es uno de los 5 documentos más antiguos de la cultura náhuatl. Se ha establecido que fue elaborado en la primera mitad del siglo XVI. Su manufactura es indígena poco antes o justo después de la conquista. Es fuente primaria de información sobre la vida religiosa, social y económica de los aztecas. El manuscrito, también conocido como la Tira de la Peregrinación, narra el recorrido de los grupos náhuatl-chichimecas desde su salida de Aztlán hasta la llegada al Valle de México. Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, el académico e investigador Patrick Johansson presentó una conferencia sobre la importancia de este documento histórico. El Códice Boturini es uno de los códices más importantes con los que tenemos para el conocimiento de la cultura indígena prehispánica. Por mucho que sea una copia, es una copia muy fiel. Estos códices solo podían ser leídos e interpretados a través de la pictografía. Sin embargo, gracias a la investigación y el trabajo académico, actualmente pueden ser presentados de forma escrita. La lectura más o menos sería de 1576. No el códice un poco más temprano. Calculamos que fue pintado más o menos en la primera parte del siglo XVI, pero su lectura y la glosa que encontramos en las láminas data probablemente de 1576, porque precisamente coincide con el hecho de que el códice está inacabado por varias razones. Una de ellas podría haber sido la Huey Cocolistli Huey, la gran enfermedad de la viruela que hubo en 1576, en la que murieron muchísimos sabios indígenas, muchísima gente. El Códice Boturini es el registro de la identidad de un pueblo mexica a través de la historia, conexión para comunicar el presente con un pasado común. Y en esa misma Feria Internacional del Libro del Politécnico también fue marco para la presentación del catálogo editorial de Bellas Artes. Vamos a ver en qué consiste. En el marco de la 37ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, se realizó la presentación del catálogo editorial de Bellas Artes. Desde el 2013 a la fecha, el Museo del Palacio ha publicado alrededor de 30 catálogos y libros de arte, con el fin de lograr una memoria histórica de lo que en sus salas y rincones se han manifestado. La mayoría de estas publicaciones se han logrado gracias al apoyo de la Fundación Mary Street Jenkins. Y bueno, actualmente podemos presumir que el museo, a través de sus salas y ahora de sus páginas, ha logrado posicionarse en la memoria de un gran público mexicano. Evelyn Uceda, coordinadora editorial, comentó que gracias a estas publicaciones se han logrado posicionar ante el público joven que se interesa por visitar el museo. La editora Elena Rangel platicó sobre todo el proceso que implica llevar a término la creación de un libro de arte.
Una vez que nos dan la indicación del calendario de del calendario editorial, del calendario expositivo que se va a presentar en el museo, pues nosotros ya en el área editorial comenzamos a planear cuál va a ser la publicación que va a acompañar esta exposición. Ellas realizan los catálogos de las exposiciones del museo y buscan escritores expertos de acuerdo a la muestra. Empezamos a hacer la coordinación con estos autores y se les solicita a todos estos autores nacionales e internacionales que hagan un texto especial para nosotros, porque lo que queremos es que nuestros libros no nada más sean la memoria de la exposición, sino que también sirvan como un referente de investigación para los museos, para las bibliotecas, para las escuelas, para el público en general. Entonces buscamos que nuestros autores sean pues las personas a nivel nacional e internacional que más han estudiado el tópico que nosotros queremos trabajar. A lo largo de 6 años, han trabajado con más de 250 autores tanto nacionales como internacionales, con la intención de crear textos inéditos que sirvan de referencia para otras investigaciones. La editora Mariana Casanova platicó sobre la propiedad intelectual de cualquier obra. En el Museo del Palacio de Bellas Artes tenemos obras de diferentes artistas. Uno de ellos es Diego Rivera, y Diego Rivera tiene los derechos de Diego Rivera, los tiene el Banco de México. Entonces, cada vez que quien quiera reproducir en cualquier medio digital o impreso la obra de Diego Rivera, tendrá que citar esta línea de crédito que tenemos en amarillo para respetar los derechos de autor de este artista. Y al saber que cada exposición es única, el diseño editorial de cada libro tiene que ser igual. El proceso del diseño comienza cuando al diseñador se le entrega la información tanto del concepto curatorial como los textos y de las temáticas que se va a presentar en la exposición para que él elabore la imagen gráfica de la exposición y que también va a estar como un sello en el libro. La función del editor también se va hasta la administración de los recursos. Si a mí me asignan un presupuesto, entonces yo voy a decidir si meto 5 autores o 2 autores y puedo meter más obra plástica para ilustrarlo. Pero la intención y el trabajo aquí realmente del editor del libro de arte, además que es muy divertido porque la pasamos muy bien, es que tengamos que administrarlo todo para el lector, ¿no? Que finalmente es el que nos interesa. Finalmente, la editora Janet Rodríguez comenta que los libros de arte son relevantes porque reflejan las emociones y el estado de ánimo de los seres humanos. El arte importa porque es un medio de expresión, o sea, finalmente puede ser individual a través de cierta técnica o puede ser social. Ahora pasa que se utiliza el arte como medio de crítica o activismo social, que también es una de las partes que tocan las exposiciones del museo. Mediante la explicación detallada de estas 5 expertas, se conoció el trabajo detrás de la realización de un libro. Recordemos que las actividades de esta Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional continúan hasta este próximo fin de semana y estaremos reportando aquí en la Agencia Informativa de Educación de México. Una pausa y volvemos. Valores de la convivencia escolar. Solidaridad. Ser solidario es dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que fomenta la unidad entre las personas. Para alcanzar metas y enfrentar obstáculos en común, todos necesitamos ayuda, por lo que es importante ofrecer nuestro apoyo a los demás cuando lo requieran. Cuando trabajamos juntos, es más fácil enfrentar y resolver nuestros problemas. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Bueno, ya está aquí con nosotros en el estudio de Interfaz Eduardo Gaitán para hablarnos de lo que sucede con la educación y el deporte en un estado que tiene particularidades muy especiales. Eduardo, bienvenido. Así es, Ana Cris, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? El gusto es mío. Muy bien, Muchísimas cuéntanos. gracias. Pues sí, amigos de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México, vamos a hablar justamente de uno de los estados más pequeños, justamente el 4º más pequeño de todo el territorio nacional, pero el que tiene menor cantidad de población, 700
511,000 habitantes son los colimenses que actualmente, bueno, según cifras del INEGI. Entonces, con un estado tan pequeño en población y en territorio, es increíble los esfuerzos que están llevando a cabo en materia educacional y deportiva, de la mano, por supuesto, del rector de la Universidad de Colima, el maestro José Eduardo Hernández, y también del Instituto del Deporte. O sea, lo que es la Universidad de Colima, junto con el Estado, con el gobierno del Estado de Colima, están haciendo grandes cosas. Por segundo año consecutivo fue sede de la Paralimpiada Nacional, que por cierto llega a su fin el día de hoy. Ya acaba pues esta aventura de la Paralimpiada y de la Olimpiada Nacional. Y Colima, bueno, pues siendo protagonista, no solamente en cuanto a las instalaciones, no solamente en cuanto a la detección de talentos, sino también en el apoyo a los estudiantes que podrían llegar al alto rendimiento. Conozcamos el deporte del Instituto Colimense del Deporte. El Instituto del Deporte de Colima tiene la tarea de promover actividades competitivas que impulsen el desarrollo físico e intelectual de la población, además de fomentar un estilo de vida saludable para los colimenses, sin dejar de mencionar el deporte educativo, escolar y universitario. El INCODE, que encabeza a Fernando Mendoza, considera la cultura física y la actividad deportiva como uno de los principales pilares de la formación de ciudadanos de Colima, pero que va más allá, desde el deporte social y recreativo hasta la detección de talentos y desarrollo del deporte universitario, en búsqueda de llevarlos al alto rendimiento. A pesar de ser el estado con menor población de la República Mexicana, los esfuerzos en materia deportiva han colocado a Colima como punta de lanza en tema de educación y deporte. Por segundo año consecutivo, es sede de la Paralimpiada Nacional 2018, sin dejar de mencionar los logros en competencias nacionales. En la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, el contingente colimense logró 10 medallas de oro, 8 de plata y 10 de bronce. Todos los medallistas reciben apoyo logístico y económico por parte del INCODE. Tenemos becas, lo que casi todos los estados tienen, para los medallistas de Olimpiada y Nacional Juvenil en ese sentido. Becas también para el tema de la Paralimpiada Nacional. Ahorita somos sede de este evento importante, está llevándose a cabo en Colima. Y bueno, ya buscaremos un esquema a través de la Secretaría de Educación, que próximamente yo creo lo estará anunciando el propio secretario, para dar ese tipo de estímulos a los deportistas. La Universidad de Colima también ha destacado en el plano nacional. El equipo de voleibol de playa femenil de esta institución se colgó medalla de oro en la Universidad Nacional 2018. Además, el deporte no solo ha sido una herramienta educativa, sino también de reestructuración social, para incluir a los jóvenes, llevarlos a conocer un sinnúmero de disciplinas deportivas a través de las cuales puedan acceder a una institución educativa. En el tema de la restitución del tejido social, los centros culturales los hemos vinculado a actividades de este tipo, como ajedrez, taekwondo, boxeo, entre otras, que tratamos de que haya un contacto social y que eso genere un mejor ambiente, ¿no?, en la sociedad. Ciencia y deporte, estimulación física e intelectual. Como parte de la formación integral de los alumnos de la educación básica y media básica, la Secretaría de Educación del Estado de Colima ha incluido el ajedrez como materia curricular, a tal nivel que será sede del Campeonato Mundial Amateur de la especialidad en el verano de 2019. Además, en pocos días, la capital del estado albergará la Feria Internacional de Turismo Extremo, un espacio para conocer y estudiar a fondo los deportes extremos. El trabajo que se va a hacer en el sistema escolar, sobre todo en el tema de educación básica, donde todas las escuelas tendrán un kit de ajedrez para su aprendizaje. Va a ser una asignatura también que se estará llevando ahí en el estado de Colima, y nos congratula que pues, a través de la Secretaría de Educación, por supuesto, encabezando este proyecto, pues se pueda llevar a cabo este tipo de actividad para nuestros jóvenes, niños y jóvenes también. Se va a realizar del 18 al 21 de septiembre, tiene como sede principal Comala, y te digo, va a vincular deporte extremo, turismo extremo y temas de cultura, de cómo podemos hacer turismo sobre estos temas y cómo podemos abordar temas de deporte extremo en las zonas aledañas a las zonas arqueológicas del estado. Colima ha hecho eco en México con innovación deportiva y educativa. Pues sin duda verdaderamente interesante lo que se está haciendo en este estado
pequeño, pero que ya lo vimos, con una gran visión en materia deportiva y en paralelo con la educación, ¿no? Exactamente, educativa, Ana Cris. Y ya lo escuchábamos, no solamente en el plano educacional, sino también en conjunto con el deporte. Y hablábamos del deporte favorito del maestro Omar Cepeda, ¿no? Que no está con nosotros, pero mañana platicamos con él acerca del Campeonato Mundial de Ajedrez Amateur 2019, Colima. Así que no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Seguro que será interesantísimo ver lo que sucede ahí en Colima en este aspecto. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Ana Cris. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta edición de Interfaz. Nos vemos mañana a 9 de la mañana.